Muchas veces cuando buscamos información, cuando acudimos a técnicas y herramientas de conexión vibracional, vamos con toda la intención de saber más, de tener más datos, de alcanzar una claridad más profunda, de que la información que recibamos nos pueda brindar una mayor riqueza para poder después, a partir de ahí, comprobar, trabajar, comprender ciertos aspectos de nuestro proceso de aprendizaje. El tema es que muchas veces ocurre que nos retiramos de espacios en donde recibimos mucha información, con mucha movilización y tal vez con una sensación de ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Ahora ya recibí mucha información, he abierto mis registros, tengo mucha información que me han dado mis guías, ya comprendo un montón de cuestiones en relación a el para qué de cada situación que he vivenciado, o por ejemplo a través de constelaciones o a través de alguna herramienta por la que he recibido mucha claridad, pero la posibilidad de transformar esto en obra es otra cosa, ¿sí? Y ahí muchas veces generamos ciertas tensiones en relación a qué hago ahora, cómo sigo, cómo pongo todo esto en práctica y en movimiento. Lo ideal justamente es que podamos comenzar a, así como hacemos con nuestra comida, con nuestro sistema digestivo, comenzar a ir tomando de a poquito aquellos bocados que tenemos como más claros y más concretos en relación a la información recibida. Les voy a dar un par de sugerencias, que es lo que suelo transmitir justamente a mis consultantes, porque muchas veces continúan viniendo a las consultas y hay veces en que vienen, reciben toda la información y no quieren volver porque quieren tratar de trabajarlo solitos. Y siempre les doy estos tips para que justamente traten de ir encauzando esta continuidad. En primer lugar, más allá de que haya mucha información recibida, lo importante es tratar de encontrar cuál es la esencia de lo que me han dicho, cuál es como si fuera el título de toda esta información que acabo de recibir. Tratemos de encontrar ese, digamos, como ese texto, esas palabras o esa claridad lo más, digamos, consistentemente posible. Ahora bien, tratemos de no utilizar palabras o frases que solemos utilizar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno se retira diciendo, bueno, sí, ya sé, me han dicho que tengo que amar y perdonar y trascender esta situación que viví. Y eso no fue seguramente la esencia de la información y a su vez yo lo tomo como si fuera un texto que, bueno, ya está, ya lo sabía, no hay diferencia, ya lo sé, no me aportó nada entonces. Y por eso es importante observar que esas conclusiones a las que lleguemos no tengan estos textos ya conocidos por nosotros. Porque este es un sutil mecanismo de defensa que tiene nuestro plano mental, cuando trata de llegar a una conclusión que ya conocía. Entonces nuestro plano mental trata justamente de no agitar nuestras aguas internas y tratar de que no haya tanto cambio por fuera. Por eso es que nos daría esta sensación de, bueno, ya es más de lo mismo, yo ya lo sabía, no estoy encontrando mucha novedad. Entonces, en ese primer punto, tratar de ir encontrando esta claridad a través de algo que me permita ver toda esa información recibida desde una octava dimensional diferente, o dicho más simple, digamos, desde un punto de visión más alto del que ya tenía. Si esto me cuesta un poquito, se lo pueden pedir al consultante, al que está brindando la terapia, ¿sí? Le pueden, antes de retirarse, pueden preguntar, ¿cómo se resumiría esto? ¿Sí? Siguiente punto, siguiente detalle que también es importante, segundo paso, segundo tip. Tratar de observar qué ejercicio, qué acción puedo tomar como si fuera una especie de ayuda a memoria. Alguna actividad, alguna meditación, algún ejemplo que me permita a mí ver esa información volcada en la práctica. Por ejemplo, si el objetivo de toda la información
tiene que ver con, por ejemplo, comenzar a amigarme con mi cuerpo. Vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Tomo este ejemplo porque, bueno, es uno de los que justamente atendí hace muy poquito, entonces quedó en mi memoria. Necesito, digamos, comenzar a conectar con mi cuerpo porque estoy como dividido, estoy como desconectado de mi sensibilidad física, de, digamos, mi aceptación física y demás. Entonces, ¿qué podría llegar a ser un ejercicio o algún ejemplo, algo concreto que me conecte con esto? Por ejemplo, comenzar a trabajar con el espejo. Podría, por ejemplo, si no tengo espejo, comprarme un espejo. Podría, por ejemplo, poner una foto mía en un portarretrato, que tal vez no esté acostumbrada a verme en una fotografía yo y suelo tener por ahí en mi casa fotos de familiares o seres queridos. Esto que yo menciono como ejercicio no es porque me lo estén brindando mis guías necesariamente en esa consulta, o no es porque me lo haya dicho el terapeuta, o sí, tal vez el terapeuta de una orientación, pero es lo que yo siento que implicaría como poner en movimiento ese concepto que acabo de recibir, ¿sí? Como para traducirlo a un idioma que yo crea que es más claro, más concreto y más cotidiano. De esta forma comienzo a romper esa estructura, ¿sí?, en donde yo estaba identificada con ese formato anterior y comienzo a hacer algo que empieza a entrenar, en este caso, mi propia aceptación. Otro tercer detalle, ítem o tip que puedo proponer es definir, diseñar afirmaciones que representen aquellos conceptos que he recibido a través de la consulta. Trabajar con las afirmaciones es muy importante, es muy productivo y es muy movilizante. Parece algo simple y no lo es. Mueve muchísimo. Y a la hora de comenzar a trabajar con las afirmaciones, uno de los detalles a tener en cuenta, más allá de que hay muchos detalles, pero por lo menos vamos a mencionar uno que sería por ahí el principal, es que mis afirmaciones, aunque suene raro, no sean negativas. Suena incoherente, pero muchas veces se utilizan afirmaciones desde la negación. Y yo creo que una afirmación, por ejemplo, podría ser: no quiero más deudas, estoy decidido a que no quiero más deudas. Quiero dejar de estar enfermo. Quiero ser aceptado por los demás. Cuando yo digo que quiero ser aceptado, estoy avisando que no me están aceptando. Entonces, cuando comienzo a mirar como en detalle cómo estoy planteando la afirmación, ya con solo trabajar este punto, ya comienzo a profundizar en mí. Y me voy dando cuenta que tal vez mis pedidos, mis intenciones, mis oraciones, estaban justamente diseñadas en un lenguaje negativo. Esto entonces es muy importante y comenzar justamente a activarlas, verbalizarlas, las podemos escribir, podemos hacer carteles y dejarlos en distintos lugares de nuestra casa. Cada uno va viendo cómo siente que quiere comenzar a poner en movimiento esas afirmaciones. Una vez que ya nos fuimos acomodando con estas visiones, las afirmaciones y este tipo de pequeños movimientos, vamos a comenzar a notar seguramente que comienza a generar ebullición la resistencia. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a afirmar, comienzo a hacer cosas que me identifican con esta nueva verdad, esta nueva instancia que estoy eligiendo para mí, comienzo a invitarme a ponerla en movimiento, es muy esperable que comience a aparecer la resistencia. Esta puede aparecer de diferentes maneras. En todo caso, a través de otro video, vamos a ahondar en esto, porque muchas veces la resistencia aparece de una forma muy solapada. A veces se nota muy claramente porque hasta lo sentimos a nivel orgánico, ¿sí? Sentimos la inquietud, sentimos la respiración por ahí que comienza a entrecortarse, comenzamos a sentir tensión en la boca del estómago, pero muchas veces la resistencia aparece de una forma muy sutil. Entonces vamos a, en otra instancia, profundizar sobre este punto. Pero justamente cuando comenzamos a observar resistencia,
no nos tenemos que preocupar ni asustar porque justamente es un hermoso indicio, porque quiere decir que ya estamos moviendo, quiere decir que hay movimiento, que hay una transformación. Ningún cambio es tan prolijo como uno tal vez estaría esperando. Es como una mudanza. Mudarnos de una casa a otra seguramente va a generar un cierto desorden en la instancia de mudanza previa y posterior al ingreso en el nuevo hogar. De la misma manera ocurre a nivel de los procesos de transformación. Bien, todo esto, si cada uno de ustedes, luego de tener sus consultas, lo tiene en cuenta, yo les puedo asegurar que les va a generar una profunda diferencia en relación a cómo esto se va adaptando al día a día, a esa vida cotidiana, ¿sí? Y tengan en cuenta también lo siguiente. Este tipo de instancias en las que hacemos consultas para, por ejemplo, recibir información de planos superiores, del reino angélico, de guías y maestros, instancias en donde tratamos de justamente profundizar sobre aquello que nos esté inquietando, en ciertas ocasiones también es utilizado para sacarnos dudas o simplemente activar curiosidades. Entonces la información recibida va a estar respondiendo curiosidades. Y es muy probable que en esas situaciones ustedes se retiren sintiendo que, bueno, les gustó tener esa claridad, esa información, pero no tienen mucha claridad de qué hago ahora con esto. Y no es porque no sea aplicable, sino porque yo justamente quería simplemente sacarme una duda. Entonces, a medida que vayan tomando este tipo de herramientas con, digamos, una intención de introspección cada vez más aguda, más consistente, más consciente, justamente van a poder aprovechar estas instancias para sumergirse en su interior, así como es mencionado en forma simbólica en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, donde Don Conejo le dice: hasta donde quieras sumergirte en el pozo, eso va a definir la cantidad de información y la magia que vas a recibir. Y acá nos pasa lo mismo. A medida que vamos profundizando, más vamos obteniendo. Y cuando más obtenemos, más estamos invitados a ponerlo en movimiento y en práctica. Ante cualquier dificultad, por supuesto, la posibilidad de generar un proceso asistido, es decir, una vez que tengo toda la información y quiero realmente concientizar este proceso de transformación, obviamente lo ideal sería que puedan estar acompañados por un profesional que los vaya justamente guiando, aunque sean esos primeros pasos, ¿sí? Hasta que todos esos mecanismos de resistencia, de renovación y de movimiento justamente puedan volver a encauzarse y generar un nuevo espacio de armonía. Muchas gracias por estar compartiendo y estar presentes en esta transmisión. Los invito a dejar sus comentarios, a suscribirse y compartir este material con todos los que crean que puedan recibirlo con profundidad y les pueda ser útil. Muchísimas gracias.